En la serie Género e Igualdad, la educación y la mujer en el Madrid del primer tercio del siglo XX. Hablamos de la experiencia vital de maestras pioneras en aquellos primeros años del siglo XX, su empeño por una formación pedagógica innovadora, sus viajes para conocer escuelas en otros países y su lucha por el acceso a la gestión y dirección de instituciones educativas públicas que enriquecieron y revitalizaron las escuelas. Con María García, profesora de Antropología Social de la UNED, y Mar del Pozo, catedrática de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Alcalá, nos acercamos a las experiencias de estas mujeres pioneras e innovadoras en el ámbito de la enseñanza, que abrieron nuevos horizontes y que de alguna manera marcaron el devenir de la educación en nuestro país. Estamos hoy aquí para hablar de educación, para hablar de mujer y para hablar de cuáles fueron las condiciones que generaron un estado de opinión y un estado social que permitió a muchas mujeres a principios del siglo XX iniciar caminos que hasta ese momento habían estado completamente vetados o por lo menos muy imposibilitados. Estamos hoy aquí con Mar del Pozo, especialista en la educación de esta época y especialmente en la trayectoria vital de algunas de estas mujeres que se encontraron dirigiendo a hombres. Cuéntanos un poco cómo era la vida de las mujeres que dirigían a hombres en instituciones educativas a principios del siglo XX. A principios del siglo XX prácticamente ninguna mujer dirigía a hombres en las instituciones educativas. En las primeras escuelas graduadas que hubo en Madrid, cuando tienen que elegir, se seleccionaba al director en función del número de secciones o de clases o de grupos que había dentro de una misma escuela. Entonces muchas veces se constituía una escuela graduada con clases de niños y clases de niñas. Y siempre en esos casos el hombre que tenía más méritos era el elegido como director. Hay casos de reivindicaciones de mujeres que protestaron y hicieron un expediente delante del ministerio para decir que tenían más antigüedad y más méritos, pero siempre se quedó el hombre. Con lo cual no hay casos de mujeres que dirigieran a hombres a principios de siglo. La cosa empieza a cambiar un poco durante la Segunda República, porque en la Segunda República empieza a haber centros con dirección única. Y concretamente en Madrid, posiblemente en algunas ciudades más de España, pero el caso que yo trabajo es Madrid, en las oposiciones de 1932 hay varios grupos escolares que van a ser en principio mixtos de niños y de niñas y con maestros y con maestras, aunque luego poco a poco se van separando en clases de niños y de niñas, pero en fin, el grupo está formado por maestros y maestras y la dirección corresponde a una mujer, a la que saca mejor puntuación. Yo el caso que he estudiado más es el de la maestra Justa Freire, que llega a la dirección de un grupo escolar en 1933, del grupo escolar Alfredo Calderón, y se encuentra que tiene que dirigir a hombres y además no solamente son hombres, sino además hombres con una mentalidad muy tradicional, porque por un concurso de traslados han venido de pueblos pequeños, del norte de España, y para ellos es una verdadera revolución el tener que tener una mujer como directora. ¿Qué pasa? Pues que le hacen una resistencia pasiva continuamente, de la que ella, si es consciente, prácticamente no habla. Por ejemplo, pues ningunea su autoridad. Si ella quiere que no fumen, porque no quiere que fumen salvo en un espacio destinado a ello, pues ellos fuman en todas partes. Si tienen que anunciar que un día no pueden venir porque tienen alguna excusa, pues no se lo dicen y ella se tiene que hacer cargo de la clase. El estilo directivo de Justa Freire era muy típico de la época, era entrar por las clases y explicar delante de los niños y del maestro para que el maestro viera un estilo mucho más activo, mucho más de conversación con los niños. Y eso el maestro lo vuelve, y eso es una práctica de resistencia, a que tenga que ir a sustituirle a él. Es decir, que da la clase para sustituirle a él, con lo cual pasa de ser una posición de directora a ser una posición de sustituta, que hay una clara diferencia. Y ella lo debe de notar, pero no puede hacer nada.
Incluso hay que tener en cuenta que hay maestros en su escuela como Nicolás Escanilla, que es un maestro absolutamente de izquierdas, luego será del Partido Comunista, y tiene los mismos problemas con él, aunque tengan una identidad profesional y tengan una misma visión política e ideológica, pero tampoco admite su autoridad. Entonces, ¿cuál es su función o cuál es el papel y la vida de estas mujeres? Muy triste, lo llevan muy mal. Y últimamente se están encontrando evidencias de que en algunos momentos pues ellas intentaron apartarse de estos mundos de hombres porque debía de ser muy duro luchar contra esta situación. Realmente, bueno, el contexto de la Segunda República es un contexto en el que pueden empezar a darse este tipo de problemas, porque anteriormente, como has comentado, era difícil que se dieran, puesto que los ámbitos de los hombres y los ámbitos de las mujeres estaban muy separados. Hay que darse cuenta, pues, que la Constitución republicana dice que España es un país de trabajadores de todas las clases. Y realmente el papel de la mujer como trabajadora es algo que era muy moderno para la época. Es decir, la mujer, bueno, pues es madre de familia, es ama de casa, pero no es trabajadora, ¿no? En este sentido, aparte de estas mujeres pioneras de las que nos estás hablando, Mar, también es interesante destacar el papel de las mujeres que se integraron dentro de las misiones pedagógicas, ¿no? Porque estas mujeres iban a pueblos alejados a ejercer un papel de mujeres solas que no estaban acompañadas de sus maridos ni de sus padres, sino que estaban acompañados de otros compañeros, ¿no? Entonces, ir a los pueblos de España a explicar con su propio ejemplo, ¿no?, un nuevo modelo de mujer fue bastante revolucionario para la época. Yo me acuerdo que, bueno, me contaba la nuera de una misionera pedagógica, una persona que estuvo en el patronato de las propias misiones pedagógicas, que era Amparo Cebrián. Amparo Cebrián le contaba que una de las primeras misiones, bueno, la primera misión, la misión de Ayllón, habían proyectado una película de Charlotte en la que aparecía un beso y se había levantado una mujer para decirles, eso sí es progreso, ¿no? Frente a todo lo que estaban contando de conferencias, de charlas sobre distintos temas, lo que percibía realmente las mujeres de los pueblos es, bueno, es un momento de mostrar cierto tipo de moralidad diferente, ¿no? Esto yo creo que fue posible también porque hubo una serie de previos, digamos, educativos que lo permitieron, ¿no? A principios del siglo XX, en el entorno cercano a la institución libre de enseñanza, empieza a generarse, digamos, un estado de opinión que permite la creación de algunas instituciones que favorecen o al menos no penalizan el que las mujeres puedan llegar a lugares, sobre todo lugares educativos que antes les estaba vedados, ¿no? Por ejemplo, en 1907 se crea la Junta para Ampliación de Estudios, que permitiría a españoles visitar pues, distintas instituciones educativas europeas. Permitió en torno a un poco más de 10.000 personas que hicieran esto, y de ellos unas 2.162 más o menos eran mujeres. ¿Qué se encontraban o qué se encontrarían estas mujeres cuando de pronto eran enviadas o conseguían llegar a Europa? Pues estas mujeres son muy variadas, porque no es lo mismo la mujer que ya es universitaria o que es científica, o la mujer que es incluso profesora de escuela de magisterio o inspectora, a la mujer que es maestrita de un pueblo rural, que estas empiezan a ir desde el primer momento. Yo me he planteado muchas veces qué las llevó a moverse hacia Europa desde su pueblo perdido en la sierra de cualquier provincia. Ellas tiene que ser un choque cultural tremendo. Y a mí me llama la atención primero que las primeras que desde 1907 empiezan a pedir pensiones, salvo casos excepcionales, no quieren trabajar en temas de mujer, en las labores o en las enseñanzas típicas femeninas. Ellas quieren trabajar en otros temas. Y luego muchas veces se van al tema de la mujer pues porque a lo mejor es más fácil conseguir una pensión así. Pero no son los temas que les llaman la atención, los temas, digamos, propios de su sexo. Y luego cuando van a Europa se fijan en muchas cosas, pero algo que les llama mucho la atención es ver que ya las escuelas europeas no pierden mucho tiempo
enseñando bordados y bodoques y labores artísticas para las niñas porque tiene poca utilidad. Esto en sus memorias lo comentan y además descubren la máquina de coser y dicen, no va a tener sentido que ya nos pasemos toda la vida enseñando a coser a las niñas cuando una máquina lo va a hacer. Es decir, que son muy tecnológicas en ese momento. Ellas están muy preocupadas, si es que les preocupa la economía doméstica y las labores de la mujer, para hacerla una profesional del hogar. Digamos, una persona que tiene un estatus como, no un ángel del hogar, sino que sus conocimientos caseros son incluso conocimientos científicos. Yo recuerdo el caso de Rosa Sensat, que muy inteligentemente se mueve entre el equilibrio de lo que se espera de una mujer y lo que ella puede enseñar en ese momento. Entonces ella dice que las niñas tienen que aprender química, tienen que aprender ciencias, tienen que aprender todos los aspectos que se consideraban más masculinos, pero no por nada, sino porque con eso van a ser mejores amas de casa, porque les van a dar a sus familias una alimentación más racional, más completa, van a ahorrar porque van a saber las virtudes de la patata. ¿Con eso qué hace? Intentar integrar los dos mundos. El mundo donde quiere llevar a las niñas, que es el mundo científico, con el mundo del que viene, que es el mundo de las tareas domésticas. Por lo tanto, la labor que hacen estas mujeres es una labor muy difícil, porque si ellas van a romper y a revolucionar, no van a ser aceptadas por la sociedad. Por lo tanto, tienen que integrar sus nuevos conocimientos en la estructura ya existente. Y lo hacen así, de esta manera. Cuando algunas de ellas llegan al pueblo, intentan empezar a cambiar la mentalidad de las madres de familia y no pueden, porque las madres quieren que sus niñas sigan aprendiendo a coser y sigan aprendiendo lo que habían hecho siempre. Entonces es una labor muy difícil, las de estas mujeres, sobre todo las que son maestras rurales. La mayoría acaban llegando a la ciudad y abandonando el pueblo porque les es muy duro pelear contra tanto atraso y tanto prejuicio como el que hay. Y en estos pueblos es mucho más fácil que el maestro diga algo a que lo diga la maestra, porque sus propias coetáneas, sus propias mujeres no se lo admiten. Claro, y en este mundo pues bastante cerrado, ¿no? Para quienes piensan de una manera diferente, pues por ejemplo el ir hacia Europa implicaba también el conocimiento de los idiomas, ¿no? ¿Cómo vas a Europa si no sabes hablar inglés, francés, alemán, ¿no? Es muy llamativo que cuando se crea en 1911 la Escuela Central de Idiomas en Madrid, hay un gran número de mujeres que se apuntan a esta escuela de idiomas, ¿no? O sea, en 1911 ya de entrada podemos ver entre las alumnas a María de Maeztu y a Carmen de Burgos. Y poco a poco la ratio mujeres-hombres en esta escuela de idiomas empieza a invertirse y a medida que va, digamos, siendo conocida la institución, se va feminizando, ¿no? Quizá también por esto que comentas tú, de que de pronto tener idiomas, aparte de ser una salida profesional hacia Europa, también es una salida profesional hacia España, ¿no? Porque hay muchas mujeres solas que de pronto son institutrices o trabajan como tutoras y esta integración que comentas tú entre lo científico, un poco de alta domesticidad, por decir de alguna manera, combinado con idiomas, permitiría a estas mujeres también posicionarse en un mercado laboral muy complicado, ¿no? Que luego, además, les podría venir muy bien cuando, después de la Guerra Civil, estas señoras, que muchas de ellas trabajaban como maestras en distintos lugares y son expedientadas y separadas del ejercicio, luego les permite también recolocarse en familias privadas, ¿no? Ese es un aspecto muy interesante que estoy empezando a pensar en él, oyéndote. ¿Qué significado tuvo para las maestras el aprender idiomas? Posiblemente fuera también una forma de liberación, pero también exactamente de abrir salidas profesionales, porque ahora mismo estoy recordando el caso de una maestra que llegó a un pueblo de Zamora, Moraleja del Vino. Yo hablé con alguna de sus alumnas y
introdujo la innovación de enseñar francés, porque esta era una maestra que se decía que estaba relacionada con los círculos de la Institución Libre de Enseñanza y había aprendido francés en Madrid. Se llamaba doña Paca Santamaría. Cuando llegó al pueblo les enseñaba a las niñas francés y revolucionó totalmente el pueblo. Pero ¿qué se le pasó a ella por la cabeza para pensar que esas niñas de ese pueblo, que estaba a 15 kilómetros de Zamora o 10, pero ya era difícil para ellas ir a Zamora, pensar que iban a necesitar el francés? Pero posiblemente todas estas maestras querían abrir nuevos horizontes, iban buscando un currículum que era el suyo propio, que nadie les decía que lo hicieran. Y efectivamente el saber idiomas en ese momento era algo que podía tener mucho futuro y que a las maestras les pudo servir para algo. Yo recuerdo que en el archivo de Justa Freire, justo después de la guerra, cuando ella está depurada y no tiene trabajo y está en su casa sola y no tiene mucho dinero, pero contrata a una profesora de francés, posiblemente tengan un intercambio, ella le enseña castellano, o sea, un trueque, ¿no? No creo que le pagara porque no tenía dinero, y tiene cuadernos de francés, donde además entre líneas se puede leer pues una resistencia al régimen en algunos aspectos. ¿Qué pensaba con eso? Que algún día si aprendía francés se podía ir del país en el que se había convertido España con la dictadura. Pues a lo mejor el idioma era una forma de liberación, de escape. Sí, y además en un mundo en que la élite, digamos, tenía conocimiento de ese idioma, pues también podía permitir a estas personas ser profesora particular dentro de estas casas, ¿no? Como le pasó a muchas de las mujeres que fueron revolucionarias en educación durante la Segunda República, que su manera de sobrevivir, bueno, mujeres y hombres realmente, que su manera de sobrevivir después de la guerra, ya que no podían dar clase en instituciones públicas, era irse como profesoras particulares incluso de personas del régimen, ¿no? Sí, esto tú conoces muy bien el caso de María Sánchez Arbós y yo conozco el caso de Justa Freire, y este es un tema que tenemos pendiente los historiadores trabajar, porque además es un tema absolutamente sugerente. Muchas mujeres, porque además esto fueron sobre todo mujeres, los hombres se buscaron la vida de otra manera y la mayoría no volvieron a la profesión, pero hay muchos casos de mujeres que primero empiezan dando clase particular a algunos niños, pero luego por los contactos que les quedan de antes de la guerra o porque se ponen a dar clase en algún colegio privado, tipo colegio británico, liceo alemán o colegio francés, les contratan personas del régimen, ministros de Franco, directores generales, aristócratas, políticos, burgueses, porque quieren reproducir un modelo tradicional que era siempre pues tener a la institutriz en sus casas. Y entonces así estas mujeres que son republicanas van a la casa de los jerarcas del franquismo y educan a los hijos de los jerarcas del franquismo. Y yo me planteo hasta qué punto al final el régimen pudo desaparecer rápidamente por estas mujeres. ¿Qué tipo de educación dieron a estos niños y niñas del franquismo? ¿Qué les enseñaron y cómo lo enseñaron? Y debe de haber muchos casos porque no solamente había en Madrid, que había muchos, había en cada capital de provincia. Y esto pues tendríamos que saber mucho más sobre ello y solamente con la historia oral y recogiendo testimonios que nos lleguen podremos llegar a descubrirlo, porque desde luego no hay un solo documento escrito. Sí, porque me imagino además que los propios jerarcas del régimen tenían muy claro que mientras menos se supiera de esto, mejor. O sea que si hubiera algún documento escrito de la época, pues casi sería ocultado pues, de una manera cuidadosa, ¿no? Es que posiblemente estos jerarcas las podían contratar mucho más baratas, pienso yo, que si contrataban a alguien absolutamente del régimen o una institutriz alemana, por ejemplo, que eso hubiera sido lo normal, ¿no?, dada su ideología, pero estas les salían mucho más baratas y podían presumir de tener una institutriz y además también tenían una doble moralidad. Sabían que eran las mujeres mejor preparadas, sabían que sus conocimientos eran muy altos y que lo único que tenían que hacer es controlar el que no transmitieran a sus hijos una ideología determinada, pero como conocimientos no podían encontrar después de la guerra a nadie que supiera tanto, ni de literatura, ni de historia, ni de matemáticas, ni de geografía, nadie estaba mejor preparado. Entonces les salían muy baratas y encima eran las mejores,
Luego, aquellas mujeres a las que habían machacado, luego las querían para sus hijos. Es una contradicción tan inmensa. Sí, bueno, y es una perversidad. Yo me acuerdo el expediente de depuración de Ángel Llorca, que decía probablemente el mejor maestro de España y por eso mismo el más peligroso, ¿no? O sea, siempre había ese reconocimiento, digamos, de lo que era calidad en el conocimiento y en la transmisión del mismo, y por otro lado, esa sospecha constante de que su ideología les delataba. En el caso de las mujeres, como además yo creo que la propia ideología del régimen minusvaloraba bastante, ¿no?, el papel político de la mujer, pues a lo mejor en ese sentido las favorecía también, ¿no? Les permitía de alguna manera meterse en lugares en los que a un hombre pues tampoco se lo habrían permitido. Pero realmente explorar esa posibilidad de que la democracia en España se fuera infiltrando, por decirlo de alguna manera, a través de estas mujeres, de un modo sutil, a mí me parece efectivamente una hipótesis muy sugerente, ¿no? Sí, porque además no se dedicaron solamente a un alumno, porque no sobrevivían teniendo solo los alumnos de una familia. Es decir, que a la vez daban clase a 6 o 7, como mínimo. Estaban dando clase desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche, porque si no, no ganaban suficiente dinero. Y claro, estos son muchos casos, más de los que parecen. Sí, además significativos, ¿no? Porque muy significativos, son sí. hijos de personas que tenían un cierto poder y por lo tanto también ellos podían influir en compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo en el expediente de depuración de Justa Freire que más adelante, en los años 50, habla el ministro de Agricultura, hablan muchos ellos, pero en el caso del ministro lo que dice es que es una mujer que no es peligrosa ya, es decir, que realmente no se ha metido nunca en política. Y al final a los ministros del régimen lo que más les interesa es que sean católicas. Es decir, al propio ministro del régimen lo que quiere es que sea católica. Por eso mismo que dices tú, que es que no se podían imaginar que una mujer tuviera ideas políticas. Con lo cual, en cuanto demuestre que va a misa, lo demás no tiene mucha importancia. Bueno, este es un tema que podríamos estar hablando aquí horas y horas y bueno, a lo mejor lo hacemos, pero en otro momento, porque ahora ya nos vamos a tener que despedir. Muchas gracias, Mar, por participar con nosotros en este programa de la UNED y hasta muy prontito. Gracias a vosotros.